el Señor sea propicio y que utilice por ahí al instrumento, al predicador. Aleluya. Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cómo han estado? ¿Cómo están? Bendecidos en Cristo, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para dar inicio a la palabra que se va a impartir en esta mañana. Padre, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor, porque solamente tú la mereces, bendito Padre eterno. En esta hora, bendito Dios Todopoderoso, te pedimos que seas tú quien ministre, Señor, nuestro espíritu, que seas tú quien hable, Señor, en nuestra vida, que hables palabra viva y eficaz, Señor, que penetre hasta lo profundo de nuestro ser, Señor, que divida, bendito Dios Todopoderoso, el alma del Espíritu, Señor, que nos edifique, Señor, como cuerpo de Cristo, Señor, como casa de Dios. Amado Padre Celestial, ábrenos el discernimiento, Señor, para poder discernir en el Espíritu, Señor, tu plan, tu propósito eterno. Que esta palabra sea el alimento, Señor, constitutivo que en este día tú nos otorgues, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a iniciar ahí con la Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 13. Es importante, hermano, que nosotros este tipo de problemática, como ministros, porque en esta cita bíblica, en esta escritura, el apóstol Pablo está confrontando un problema que se está suscitando en la iglesia, en la iglesia de los Corintios. Y es un problema, hermanos, que trajo consigo otros problemas, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, hermano, confronta esta situación porque él está consciente de que si no se hace algo, el problema va a causar un daño tremendo dentro de ¿cómo se dice?, de la iglesia de Cristo. Va a causar un daño tremendo en los santos, en los cristianos. Entonces dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Este es el problema, hermano, las divisiones que había entre los congregantes, que había entre los cristianos, ¿sí? Y es el problema del cual Pablo se da cuenta, ¿sí? Y cuando él se da cuenta de lo que está sucediendo en la iglesia, él decide, ¿sí? Porque Dios así se lo demanda, él decide actuar, amado, para poner solución a este problema y que no siga causando daño. Es como cuando a ti te empieza a doler el estómago, hermano, ¿sí? Que empiezan esos cólicos, tú muchas de las veces recurres, no sé, depende, ¿verdad?, al doctor, a tomarte una pastilla. A muchos les gusta tomarse un tecito para que ese malestar ya no siga causando daño en el organismo y no llegue a mayores, ¿sí? Entonces, en ese momento yo decido ponerle fin a esta situación que está habiendo dentro de mi, ¿cómo se dice?,
¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que si no lo hago puede venir una fiebre, puede venir consecuencias mayores, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo lo que estaba haciendo era confrontar ese problema que estaba dañando la iglesia, estaba causando un daño tremendo, hermano. Entonces dice Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y para que esto sucediera, hermano, pues era algo en donde todos tenían que poner su granito de arena. Era en donde todos tenían que trabajar. Pablo lo que les hace ver a los corintios es que hay una situación que está desuniendo la comunión entre los cristianos. Una división, un problema de división, hermano. ¿Tú te das cuenta que dice la Escritura que una casa dividida no puede ser prosperada? ¿Tú te das cuenta, hermano, que si la comunión entre los cristianos está dividida, no puede ser prosperada la casa de Dios? Entonces te das cuenta el problema que Pablo, hermano, estaba confrontando. ¿Te das cuenta a lo que Pablo se estaba enfrentando? Una situación, hermano, que lo único que iba a hacer era degradar la iglesia. ¿Sí? Y Pablo hace una pregunta, hermano, importante. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo como para que ustedes, corintios, estén divididos? Como para que ustedes estén contendiendo por algo que ni siquiera fue lo que el maestro enseñó. Amén. Y este problema, hermano, que se vivía en aquellos tiempos, se vive hoy en la actualidad. Gloria a Dios, hermano, porque el Señor nos permite poder verlo. Pablo se da cuenta porque le escriben un mensaje ahí donde te di la cita de la Primera de Corintios 1, versículo, ¿qué es? A ver. Se da cuenta porque siendo informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. O sea, él se da cuenta, hermano, lo que está sucediendo en la iglesia de los corintios, por otros hermanos de Cloe, que quiero yo pensar que le dijeron, le han de ver enviado una carta, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos era por cartita, o quizás Pablo fue con los hermanos de Cloe y los hermanos de Cloe ya sabían lo que estaba sucediendo y ellos le dijeron: hermano Pablo, fíjese que está pasando esta situación en la iglesia de los corintios están enseñando otra cosa que no es la doctrina de Cristo y está causando contiendas entre ellos, está causando división. ¿Sí? Y en cuanto el apóstol Pablo se da cuenta, ¿qué es lo que hace? Va a arreglar el problema, hermano. Él no se quedó con los brazos cruzados. Nosotros como cuerpo de Cristo, hermanos, si Dios nos está dando la oportunidad de ver lo que está sucediendo en la iglesia, hermano, tenemos que enfrentar ese problema. Tenemos que empezar a tratar ese problema, hermano. ¿Por qué? Porque de lo contrario, hermano, se va a seguir la cadena.
¿Sí estamos entendiendo? Entonces, Pablo les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Y esta pregunta se las hace a los corintios. Y yo te aseguro 100%, hermano, que si Pablo estuviera hoy en día en la tierra y viera todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, hermano, en cuestión a la comunión que tienen los hermanos, no a la comunión que tenemos con Cristo, hermano, sino a la comunión que tenemos entre nosotros como cristianos. Si Pablo viniera, hermano, a este lugar, a esta ciudad, y viera, hermano, cómo se dirige el pueblo cristiano, ¿sí? Yo te aseguro que él haría la misma pregunta, él nos haría la misma pregunta: ¿acaso está dividido Cristo para que ustedes estén viviendo la comunión entre cristianos de esta manera? Y eso es algo para reflexionar, hermano. Como cristianos, ¿qué ejemplo estamos dando? Al grado de que te dicen, no te juntes con aquellos hermanitos porque te vas a contaminar. ¿En qué momento, hermano? ¿En qué momento la Escritura nos dice que no tenemos que convivir? Dice Pablo, hermano, sino antes estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La iglesia no puede ser dividida por Satanás, pero la comunión o la convivencia entre los cristianos sí, hermano. ¿Por qué Satanás no puede dividir la iglesia, hermano? Porque la iglesia, lo que la une es el Espíritu Santo, la unidad del Espíritu Santo. Pero el hecho de que nosotros estemos unidos y que conformemos la iglesia por medio de la unidad del Espíritu Santo, no quiere decir que entre los hermanos, no haya división. Sí la hay. Sí la hay, hermano. Entonces, este asunto, hermano, es algo bien delicado, ¿sí? Que lo único que ha causado es que Cristo no crezca, hermano, en cada, ¿cómo se dice? En cada ciudad. Si nosotros nos ponemos a ver, hermano, cuántas iglesias hay aquí. ¿Son qué? 30 y tantas iglesias, hermano. ¿Cuántas? 34 iglesias, 34 pastores, ¿verdad? ¿Tú crees, hermano, que entre 34 hermanos que están al frente de un ministerio, hermano, no pueden ganar a Cristo en este lugar? ¿Por qué no? Yo no digo que Cristo no haya sido ganado, sí, pero Cristo no ha crecido como debería de haber crecido, hermano. Por causa, hermano, de la división que hay entre el cuerpo de Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? Hay problemas dentro de la iglesia, ese es un problema muy serio, hermano, que nosotros tenemos que empezar a atacar. Y hermano, si yo como ministro de Dios, a mí Dios me ha dado esta revelación y yo no hago nada, entonces ¿qué estoy haciendo yo, hermano, detrás del púlpito? Entonces, ¿qué papel yo estoy llevando a cabo, hermano, como un ministro de Dios? ¿Cómo voy a hacer yo, hermano, que la iglesia se expanda? ¿Cómo voy a hacer yo que la iglesia se extienda si no ataco el problema desde la raíz? Por eso hay una confusión entre las iglesias, hermano, entre los hermanos. Por eso hay una contienda, hermano, entre los hermanos. No te juntes con ellos porque ellos son trinitarios. No te juntes con ellos porque son unitarios. Y entonces ya más o menos vamos entendiendo de lo que se trata el problema.
¿Sí? Entonces, la única solución a este problema, hermano, es Cristo y su cruz. Y eso es lo que se debe de predicar, hermano. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues atender el problema de las divisiones. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Atender el problema. Así como cuando al enfermo se le atiende su problema, tenemos que atender esta enfermedad, hermano, que el día de hoy hay en el cristianismo. Es una enfermedad espiritual. O sea, date cuenta, hermano, lo que Satanás ha logrado. Te vuelvo a repetir, la iglesia no la va a dividir, porque la iglesia la conforma la unidad del Espíritu Santo, y es algo que no se puede romper, pero la relación, la comunión, la convivencia, hermano, entre los cristianos, eso sí lo ha dividido Satanás. Y como la iglesia está dividida, pues la casa no prospera, la casa de Dios no prospera, hermano. ¿Te das cuenta por qué el día de hoy los milagros han cesado? ¿Te das cuenta por qué el día de hoy no hay liberaciones como debería de ser, no hay sanidades como debería de ser? Entonces, dice ahí, Primera de Corintios 1:10. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, amén, que hay entre vosotros contiendas. 1:11, que hay entre ustedes contiendas. Y luego dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice. O sea, fíjate el contexto o el trasfondo de esta palabra. Pablo les dice, hay entre ustedes contiendas. En otras palabras, cada uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Sí? ¿Acaso está dividido Cristo? Dice Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Amén. Entonces, debido a que los corintios, hermano, hablaban cosas diferentes, el apóstol Pablo en esta epístola a los corintios confronta 11 problemas, hermano. Toda la carta a los corintios te habla de 11 problemas que sucedieron por causa de la división. ¿Sí? Y debido a que hoy, hermano, en la actualidad hay división en la iglesia, lo mismo sucede, hermano, hay problemas, porque la división va derivando otros problemas, otros problemas, otros problemas. ¿Sí? Entonces, es importante, hermano, que nosotros tratemos este tema, hermano, de las divisiones. Es importante, hermano, que nosotros hablemos de esta problemática que se está suscitando dentro de la iglesia, hermano. Porque eso es una ¿cómo se dice? Es un asunto, hermano, que nosotros que estamos involucrados en la iglesia, en las cosas del Señor, tenemos que empezar a tratar, y es en donde tenemos que trabajar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las personas a las que sean instruidas, hermano, sean bien instruidas en los caminos del Señor. ¿Sí? Para que las generaciones que vienen adelante, hermano, no se contaminen y la problemática no siga avanzando. ¿Sí? Entonces, dice Pablo ahí en el versículo 10, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Dentro, hermano, dentro de todas las iglesias que existen en el mundo entero, hermano, ¿sí? Del cristianismo, sí se habla Cristo. En eso, hermano, en eso sí hay
algo en común. Pero fuera de ahí, hermano, ¿sí? Nosotros nos vamos a dar cuenta que cada denominación tiene una doctrina diferente. Y ahí es donde las cosas ya no cuadran, ahí es donde las cosas ya se salen, hermano, ¿sí? Del plan y del propósito de Dios. Entonces, vemos cómo Pablo, hermano, a través de este versículo bíblico, Primera de Corintios 1:10, él está enfrentando la división que hay entre los corintios. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pablo hizo el trabajo que a él le correspondía hacer, pero nosotros ¿qué hacemos, hermano? Entonces, lo primero que Pablo es: les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, que todos hablen una misma cosa, que todos anden en un mismo sentir. Si tú te das cuenta, lo primero que hace Pablo es poner en alto el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Él pone en alto el nombre del Señor Jesucristo debido a que el nombre del Señor Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los corintios? Los corintios, hermano, ponían en alto el nombre de Pablo, el nombre de Apolos, el nombre de Cefas, ¿sí? Y lo ponían al mismo nivel que el nombre de Cristo. Por eso les dice, quiero decir que cada uno de vosotros, Primera de Corintios 1:12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, ¿sí? Aquí el asunto, hermano, es que en aquellos tiempos el apóstol Pablo no tenía bien enclarecido lo que era una denominación, o lo que el día de hoy nosotros llamamos denominación. Pero lo que sí sabía era que se estaban predicando otras enseñanzas, otras doctrinas, hermano, donde Cristo estaba introducido, pero no era, hermano, lo que los apóstoles, no era lo que los discípulos de Dios estaban predicando, ¿sí? Entonces dice: yo soy uno, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En otras palabras, hermano, ellos ponían en alto el nombre de la denominación y no el nombre de Cristo, ¿sí? Y lo mismo sucedió, hermano, con el hermano Pedro. Cuando el hermano Pedro, hermano, fue llevado al monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo, ¿sí? Pedro puso en alto el nombre de Moisés y el nombre de Elías, ¿sí? Lo puso al mismo nivel que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el nombre de Pablo, el nombre de Apolo, el nombre de Cefas, el nombre de Moisés, el nombre de Elías, hermano, representan todas las denominaciones que hay en el mundo, todas las denominaciones. El nombre de cada denominación, por así decirlo, hermano, eso es lo que representan estos nombres, ¿sí? Y esa es una problemática bien grande, hermano. Porque el día de hoy, cuando alguna persona se da cuenta, hermano, que yo soy cristiano, lo primero que me dicen es: ¿a qué denominación pertenece, hermano? Si te das cuenta que primero va el nombre de la denominación. ¿Y Cristo qué? ¿Dónde quedó? ¿A qué denominación pertenece? Llegó una señora, hermano, de allá de Estados Unidos, y ella fue a hacer ahí unas llaves al trabajo,
Y esta señora le entrego un, ¿cómo se dice? Un volante. Y entonces cuando la ve me dice, ¿usted es cristiano? Y le digo, sí. Ay, yo también. Me dice, ¿y usted a qué denominación pertenece? Entonces, si te das cuenta cómo al cristiano le interesa más, hermano, qué denominación tú estás practicando o qué denominación tú estás ejerciendo. Pues ese problema era el mismo que estaba enfrentando Pablo. Pablo tuvo las agallas, hermano, de ir y confrontar el problema como un siervo, como un ministro de Dios. ¿Sí? Él tuvo la fuerza, él tuvo ¿cómo se dice? La valentía de ir y poner fin a ese problema, hermano. Cosa que el día de hoy muchos pastores, hermano, no nos atrevemos a hacer. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a sacar más provecho, hermano, de una denominación. Vas a sacar provecho. Pero aquí la cuestión es que se está confundiendo, hermano, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque unos son enseñados de una manera. Vienen otros que están enseñados de otra manera, hermano. Y cuando empiezan a hablar del Evangelio, ¿sí? Hay confusión. Porque yo creo que yo soy el que tengo la verdad y el que estoy cimentado bajo la verdad. Mi doctrina, mi denominación, esa es la buena. Entonces, date cuenta cómo Satanás, hermano, se ha introducido en el cristianismo a través de las denominaciones. Satanás, hermano, cuando estuvo con Jesucristo en el desierto, le predicó del Evangelio. Le habló del Evangelio y le dijo, si acaso tú eres el Hijo de Dios. Tenía conocimiento, hermano. Tenía la sabiduría de Dios. Tenemos que entender que cuando Él se revela en contra de Dios, hermano, Él era sabio. Y es algo que todo el conocimiento que Él tenía, toda la ciencia, toda la sabiduría, hermano, es algo que Dios no le quitó. Entonces, ¿por qué dice la Escritura que Satanás se viste como ángel de luz? ¿Por qué será, hermano? Porque desde entonces, hace más de 2000 años, Dios, hermano, estaba revelando, ¿sí?, que Satanás se iba a introducir, hermano, dentro del cristianismo para engañar al hombre. ¿Qué es lo que hizo? Mira, hermano, si tú te das cuenta, cuando Satanás se revela en contra de Dios, dice el libro de Isaías, que Satanás dijo, voy a subir hasta lo más alto, hasta donde está Dios, y voy a poner mi trono por un lado del trono de Él. Quería estar, hermano, a su nivel, quería ponerse en el lugar de Dios. ¿Sí? Si tú te das cuenta, hermano, en el libro de donde habla de la Torre de Babel, en Génesis, cuando la Torre de Babel es construida, el hombre, hermano, tenía la intención de Satanás. Y ellos dijeron, vamos a hacer una torre que llegue hasta los cielos, hasta allá, hasta donde está Dios, hasta lo más alto. ¿Sí te das cuenta cómo la intención era la misma? O sea, cómo Satanás, hermano, manipulaba al hombre para que hiciera su voluntad. Entonces, lo que hace el Señor es confundirle las ¿cómo se dice? La lengua, confunde las lenguas. ¿Sí? Ahora, hermano, Satanás, ¿qué dijo? Me voy a introducir en el cristianismo donde está Dios. Me voy a vestir como ángel de luz, voy a formar muchas denominaciones para poder introducirme
en la vida de los cristianos y confundirlos, y que ellos como una casa espiritual, como la casa de Dios, estén divididos. Porque Él sabe, hermano, que de esa manera no puede haber prosperidad, hermano. Mira, cuando nosotros estamos hablando de prosperidad, tenemos un concepto, hermano, diferente de lo que es la prosperidad, y creemos que prosperarse, hermano, es que nos vaya bien económicamente en la tierra. Pero cuando la Escritura habla de prosperidad, hermano, conforme a la economía de Dios, prosperar es que la iglesia vaya avanzando, hermano, en su vida espiritual, que la iglesia vaya creciendo, hermano, no en cantidad, hermano, no en dinero, ¿sí? Sino en miembros que se vayan agregando a la iglesia cada día los que tienen que ser salvos. A eso se refiere, hermano, cuando la Escritura nos habla de la prosperidad. Entonces, el problema, hermano, de las denominaciones ha causado daño dentro del cristianismo durante muchas décadas. Y si nosotros verdaderamente queremos guardar la unidad del Señor, debemos evitar las divisiones. Porque si hay división, hermano, no puede estar presente la unidad del Señor. Donde hay división, no se está manifestando la unidad del Señor. Eso es imposible. ¿Sí? Si dentro de una familia, hermano, el papá y la mamá no están unidos, no están en un mismo sentir, no puede haber una unidad, hermano. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cada quien va a hacer lo que se le pegue la gana. ¿Sí? El papá hace lo que se le pegue la gana, la mamá igual y los hijos igual, hermano. Por consiguiente, todo, hermano, todo el núcleo familiar se destruye. Entonces, si tú te das cuenta, hermano, desde los cielos, al momento que Satanás se revela en contra de Dios, hermano, hay una división, porque Él dividió, hermano, lo que había en armonía, Él lo vino a dividir, y dice que se llevó consigo la tercera parte de los ángeles, Apocalipsis 12, los cuales fueron arrojados a la tierra, ¿sí? Entonces, desde ahí nosotros estamos viendo cómo Satanás vino a poner una división en las cosas, en los lugares celestiales, hermano. Y lo mismo está haciendo el día de hoy dentro del cristianismo. Entonces, esto es un asunto a tratar, hermano, bien importante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elevar, tenemos que exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que renunciar a todos los nombres, hermano, que nosotros practiquemos, que nosotros tengamos, que nosotros conozcamos, menos al nombre supremo de Cristo. Y renunciar a un nombre, hermano, ¿sí? En otras palabras es dejar de participar, hermano, de las denominaciones. Eso es renunciar. Si tú te das cuenta, Pablo, hermano, ahí cuando él tiene un encuentro con el Señor, ¿verdad? Cuando él iba a la ciudad de Damasco a caballo, y dice la Escritura ahí en el libro de los Hechos que él iba con varios soldados, hermano, porque el Sanedrín ya le había firmado una carta poder, ¿sí? Con la que él iba a entrar a la ciudad de Damasco y iba a perseguir a la iglesia. Entonces, Pablo, hermano, cuando va en el camino, dice que de repente escuchó una voz y vino un gran resplandor. Y este resplandor, hermano, lo que hizo fue que lo tumbó del caballo. Y en ese momento, ¿qué fue lo que le pasó a Pablo? Quedó cegado. ¿Sí? Esto representa, hermano, cuando una persona, ¿sí?, se despoja de
precisamente, hermano, las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas, ¿sí? Tú vas a quedar ciego. Y a partir de ese momento el Señor te va a ir guiando, hermano, como debe de ser. Pero para esto, hermano, pues yo tengo que querer. Yo les compartía el día de ayer, hermano, cuando yo inicié en el ¿cómo se dice? En los caminos del Señor, a mí me introdujeron a una denominación. Pero gracias a Dios, hermano, que pasaron algunos añitos y yo pude darme cuenta de esta parte. Yo me pude dar cuenta de esta parte, hermano. Y el día de hoy, hermano, Dios me ha hecho libre de una denominación. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Renunciar a las denominaciones, renunciar a las doctrinas. Porque el caminar bajo una denominación o bajo una doctrina, hermano, ¿sí? Es, en otras palabras, hermano, caminar bajo un camino erróneo. ¿Sí? Ese es el asunto. Y aparte nosotros no vamos a poder desarrollarnos como debería de ser en nuestra vida espiritual. Que eso es lo más importante, hermano. Lo más importante es que nosotros nos desarrollemos. Entonces, nosotros ayer escuchábamos el testimonio de una hermana que ella decía que a ella la tienen bien atada en su doctrina que ella practica, al grado de que le prohíben que ella conviva con otros hermanos. ¿Por qué? Porque se puede contaminar según ellos. O sea, date cuenta, hermano, hasta dónde ha llegado el problema. Es como cuando tú de papá le dices a tu hijo, no te juntes con aquel muchacho porque te va a echar a perder. Sí estamos, pero hermano, esto es algo bien importante. Entonces, el trasfondo del versículo 10 de ahí de Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. En este trasfondo nosotros nos podemos dar cuenta que los corintios hablaban cosas diferentes. Por eso les dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Unos predicaban a Cristo, pero bajo, por así decirlo, bajo una enseñanza diferente. Otros predicaban a Cristo bajo otra enseñanza diferente. Entonces empieza a haber la contienda, hermano. ¿Sí? El trasfondo entonces es que todos estaban hablando cosas diferentes. Y ese es el hecho, ¿sí?, que lleva a los corintios a caer en contienda, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas cosas que ellos hablaban no correspondían a la doctrina de los apóstoles. No era la doctrina de los apóstoles. No era lo que los apóstoles enseñaban, hermano, a los antepasados. Amén. ¿Sí? Entonces, ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, hermano, hay una palabra, ¿sí?, que se menciona, que es griega, y se menciona la palabra remendar. Dice Pablo, sino que estéis perfectamente unidos. Entonces, ¿qué significa esta palabra unidos? La palabra de Mateo 21, que es una palabra griega, la cual es remendar, hermano, tiene el significado, ¿sí?, que se deriva de la palabra reparar. Esto es lo que significa la palabra unidos, hermano. Reparar, restaurar, ajustar, completar totalmente, unir perfectamente algo que se hubiera roto. ¿Qué pasó entonces en la relación con los corintios? ¿Qué pasó con esa relación? Se rompió. La convivencia
se rompió. Entonces, en otras palabras, lo que Pablo dice, yo les aconsejo que todos estén unidos en un mismo sentir. Lo que Pablo quería hacer, hermano, era restaurar la comunión entre ellos, remendar la comunión entre ellos, hermano. Porque la iglesia no podía caminar en desunidad. ¿A dónde iba a llegar la iglesia? ¿Sí? Entonces, los corintios necesitaban ser restaurados. Y ahí es donde Pablo entra en acción. ¿Sí? ¿Por qué necesitaban ser restaurados? Para que ellos pudieran vivir en armonía entre ellos. Para que cuando uno platicara con el otro, tuvieran una plática amena en armonía y no entraran en conflictos, no entraran en contiendas. ¿Sí? En otras palabras, vivir en armonía, hermano, es que hablemos lo mismo, que todos hablemos lo mismo, ¿sí? Que todos enseñemos lo mismo. Primera de Corintios capítulo 1, 10 al 13, hermano, en otras palabras nos está mostrando la típica vivencia de la iglesia. Así está la iglesia el día de hoy, hermano. Hay que escudriñar estas 3 citas bíblicas y tú te vas a dar cuenta que la iglesia está exactamente igual. ¿Sí? En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9, hermano, nosotros vemos que el único centro de la economía de Dios es Jesucristo. Y dice ahí: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si la iglesia está dividida, no puede haber una comunión con el Hijo. La iglesia está dividida. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad que no le dijo por qué persigues a la iglesia? ¿Verdad que no le dijo por qué persigues a los cristianos? Le dijo, ¿por qué me persigues? Entonces, si dice Primera de Corintios 1:9 que fiel es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo, pero si entre hermanos no estamos unidos, estamos desunidos, ¿en dónde está la comunión entonces? La iglesia está dividida, no puede haber comunión. Entonces, el centro de la economía de Dios nosotros vemos que es Cristo. Colosenses 1:15 y 16. Colosenses 1:15 y 16 es otro ejemplo, hermano, de que Cristo es el centro de todo. La centralidad. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios desea, hermano? Dios desea que Cristo, que su Hijo, sea el centro, hermano, de todos los creyentes. ¿Sí? Cristo, hermano, en otras palabras, es la economía de Dios. Amén. Entonces, por eso dice ahí en Corintios 1:9, Primera de Corintios 1:9, que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ser llamado, hermano, a la comunión proviene de la unión. Si no hay una unión, yo no estoy participando de la comunión que hay en el Hijo de Dios. ¿Sí? Ser llamados, en otras palabras, es tener parte en Cristo, o en otras palabras, tener la vida de Cristo. Y a eso Dios nos llamó, hermanos, a tener comunión los unos con los otros. Mira, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ¿qué nos trata de decir Pablo, hermano? Que Cristo pertenece a todos los creyentes, ¿sí? Por eso dice Señor de ellos y nuestro. ¿Por qué dice él Señor de ellos y nuestro? Porque él quería recalcar que Cristo es el único centro de todos los creyentes, ¿sí? Y si Cristo es el centro de los creyentes, hermano, en la centralidad, en la universalidad de Cristo, no hay lugar, no hay espacio para ninguna denominación y para ninguna doctrina, hermano, que no sea la de los apóstoles. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Es algo que tenemos que entender, hermanos. ¿Sí? Entonces, nosotros ahorita estábamos viendo una cita bíblica, 1 de Corintios 1:9 y 1 de Corintios 1:2. ¿Sí? En estas dos citas bíblicas, hermanos, nosotros vamos a ver que la intención de Dios es dar a Cristo a los santos. Dios le da a Cristo a los santos para que Él sea el todo y para que Él sea producido en nosotros. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces, Dios a mí ya me dio a Cristo con la finalidad de que Él se produzca en mí. Producir es que se genere, que se cree la vida. Entonces, Cristo tiene que ser producido en nosotros, hermano. Cristo tiene que producirse al grado de que vaya expandiéndose, de que vaya creciendo dentro de nosotros, hermano. Sí, el crecimiento de Cristo dentro de mí es lo que dice la Escritura, el fluir del Espíritu Santo, o cuando dice, correrán ríos de agua viva en su interior. Que Cristo se está produciendo a un grado de que va creciendo, y entre más vaya creciendo, más lo vamos a ir expresando, más lo vamos a ir experimentando en nuestro diario vivir. Amén. Entonces, vemos cómo el nombre del Señor Jesús está por sobre todo nombre. Y ese es lo que el apóstol Pablo quiere hacerle ver a la iglesia de los Corintios. No hay necesidad de que hablen de otras cosas. El nombre de Jesús tiene que estar por otro nombre, ¿sí? Entonces, eso es, hermano, la manera en la cual el cristiano se dirige hoy en la vida cristiana. Se le conoce como la iglesia muerta. ¿Por qué la iglesia muerta, hermano? Porque precisamente esta problemática ha causado que la iglesia, hermano, pierda su esencia, que la iglesia pierda la luz, hermano, que debería de reflejar. No está reflejando la luz que debería de reflejar. Por eso ahí dice el Evangelio de Juan, hermano, cuando habla de las vírgenes, dice que las vírgenes se durmieron. No dice que nada más fueron las insensatas. Él habla y dice que las vírgenes cabecearon y se durmieron. Entonces, cabecear y dormir, hermano, en otras palabras, es una iglesia fría, una iglesia degradada, una iglesia, hermano, que se desvió, que se salió del verdadero plan y del verdadero propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Pues retomar, hermano, la iglesia primitiva. Nosotros estamos a nada, hermano, de la venida de Cristo. Entonces, es importante, hermano, que nosotros entendamos, hermano, que Cristo no va a venir por ninguna denominación. Cristo no va a venir por ninguna religión. Dice que Cristo viene por una iglesia que no tenga mancha y que no tenga arruga.
Una iglesia, hermano, que verdaderamente, hermano, esté viviendo a Cristo como la vida, que verdaderamente esté disfrutando a Cristo como vida, hermano. Dios no viene por una iglesia que ya no peque. Dios no viene, hermano, a llevarse a una iglesia, hermano, que ya no esté fallándole a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque alcanzáramos la plena madurez en vida, mientras estemos en el cuerpo físico, hermano, vamos a seguir fallándole a Dios. Entonces, Dios no viene por una iglesia que ya no falle. Santificados somos, hermano, aunque fallemos. Tenemos que entender que el vivir en santidad, hermano, no significa que yo ya no falle, que yo ya no tenga malos pensamientos, que yo ya no tenga tropiezos en mi vida cristiana. Vivir en santidad es que Dios ya depositó la vida divina dentro de ti, que Dios ya depositó a Cristo dentro de ti, y ese hecho te hace que tú vivas en santidad. Esa vida, hermano, es la que tenemos que ejercitar. Amén. Pero para eso tengo que renunciar a todo nombre, hermano. Y renunciar a todo nombre, en otras palabras, es renunciar a toda denominación. Si yo estoy practicando una denominación, si yo estoy practicando una doctrina, hermano, tengo que renunciar a ella y nada más quedarme con Cristo. ¿Sí? Tengo que renunciar al catolicismo, tengo que renunciar al protestantismo, a la ortodoxia oriental, al anglicanismo, a la iglesia no calcedonias, ¿sí? A la iglesia copta, que practican el neotestarismo, a la iglesia asiria oriental, a la Trinidad, a la unicidad. Y hermano, yo el otro día me metí a investigar, ¿verdad? Y 3,200, ¿sabe cuántas denominaciones, hermano? Y cada una tiene una doctrina en todo el mundo. Está tremenda la cosa, ¿verdad? Fíjate cómo Satanás se movió. Entonces, hermano, nosotros nunca debemos de decir que nosotros pertenecemos a cierta denominación. Esas son palabras que tenemos que quitar de nuestro vocabulario. Debemos decir que pertenecemos a Cristo, porque solamente le pertenecemos a Él. ¿Sí? Debemos, hermano, de participar de la cena del Señor en cualquier lugar donde se predique a Cristo, ¿sí? Porque Cristo no está dividido. Qué bonito sería, fíjate qué bonito sería, hermano Rodo, que si el día de hoy a mí se me place ir a otra iglesia, hermano, que yo pueda ir con esa libertad, ¿sí? Y pueda entrar a ese lugar, hermano, a participar de la cena del Señor. Pero ¿qué es lo que dicen los pastores? No te juntes con esa chusma porque te vas a contaminar. Es un tema bien delicado, hermano, que tenemos que meditar en él. Es un tema, hermano, que nosotros tenemos que reflexionar. Pablo decía ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 5. Filipenses 3:5. Ya con esto termino, hermanos. Filipenses 3:5. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos en cuanto a la ley, hebreo, hijo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, o sea, maestro,
En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, llegué a ser irreprensible. Versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, fíjese hermano, Pablo tuvo que renunciar a sus enseñanzas, a su doctrina que él tenía, se tuvo que despojar de eso, se despojó. ¿Por qué? Porque de otra manera él no iba a poder ganar a Cristo. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pues por amor a Cristo, hermano, hagámoslo por amor a Cristo. La denominación siempre va a traer división. Tenemos que grabarnos eso, hermano. La denominación siempre va a traer división, hermano. Las diferentes doctrinas, hermano, siempre van a traer división. Entonces, por amor a Cristo, tenemos que empezar a despojarnos de eso, hermano. Porque quiero que sepas que cuando dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, eso entra en esa parte, hermano. ¿Sí? Si Dios viniera por una denominación, pues imagínate, ¿a cuál de todas esas 3,000 y tantas se iba a llevar? Dios viene por una iglesia, hermano, que esté viviendo conforme a la economía de Dios. Entonces, esa es la palabra, hermano, que el Señor pone en nuestro corazón el día de hoy, para que meditemos en ella y que la hagamos viva, hermano, en nuestro espíritu, hermano, que reflejemos esta palabra, hermano. Si nosotros queremos hacer la diferencia, sí, porque estamos trabajando ahí varios hermanos y queremos hacer la diferencia, hermano, tenemos que empezar a erradicar el problema desde la raíz, porque de otra manera vamos a seguir el mismo sistema, hermano, el mismo procedimiento del sistema que se ha llevado, el mismo procedimiento del sistema que Satanás implantó, hermano, en la iglesia. Por eso dice, Satanás se viste como ángel de luz. ¿Dónde está Satanás? En las iglesias, hermano, ahí está introducido, no físicamente, no corporativamente, pero sí a través, hermano, de las doctrinas, a través de las enseñanzas, hermano. Entonces, hay que despertar. Vamos a ponernos de pie, hermano, para darle gracias a Dios, que sea Él propicio en nuestras vidas, hermano. Hermano Romeo, ¿nos apoyas? Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Que esta palabra se haga viva, ¿verdad?, en nuestras vidas. Que se haga rema en nuestras vidas. Que, como dice el hermano Beto, que la reflexionemos. Que nos demos cuenta en dónde estamos parados en el Evangelio. Nos demos cuenta a la denominación a la que de alguna manera pertenecemos o pertenecimos, de la cual recibimos una enseñanza, que es la que nos ha estado guiando, ¿verdad?, para vivir en Cristo. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra, porque me hace reflexionar, me hace pensar que ciertamente fui salvo por la gracia y la misericordia de Cristo, pero que quizás no fui ministrado, no fui enseñado de la manera correcta, ¿verdad? Que Él sea el que en cada uno de nosotros nos muestre, nos enseñe y nos guíe a través de su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por esta palabra, Señor, que es viva, Señor, que es una palabra que nos redarguye, es una palabra que nos confronta, es una palabra, Señor, que nos hace reflexionar sobre nuestro caminar en el Evangelio. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede sembrada, Señor, en nuestros corazones
que como dice tu palabra misma, Señor, que no seamos oidores simplemente de tu palabra, sino que seamos hacedores de ella. Señor, que podamos buscarte realmente, Señor, glorificarte y exaltarte a ti, Señor, a través de nuestro espíritu, a través de nuestras vidas, Señor, a través de nuestros testimonios, y que no sea, Señor, a través de una denominación, que no sea a través de una enseñanza, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que día a día nos transforme, que día a día, Señor, nos edifique, que día a día nos muestre, Señor, cuál es tu voluntad. Señor, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por esta palabra, y ayúdanos a caminar, Señor, en santidad, ayúdanos a caminar, Señor, en tu Espíritu, Padre. Oramos, Señor, en esta tarde, por cada una de las congregaciones, por cada ministro que has puesto en las congregaciones, para que, Señor, también redarguyas a través de tu Espíritu Santo sus corazones, sus mentes, y podamos, Señor, estar unidos en un solo sentir, Señor, como dice el apóstol Pablo, Señor, y caminar en un solo camino, en un solo parecer, Señor, para que todos hablemos de una misma forma. Padre, oramos, Señor, por estas congregaciones, oramos, Señor, para que seas tú, Señor, transformándonos y uniéndonos para que podamos ser, Señor, el ejemplo, Padre Santo, no para la gloria nuestra, sino para la gloria y honra de tu nombre, Señor, para que tú seas glorificado en esta ciudad, para que tú seas glorificado en el mundo. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.